Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos recibir datos de un escáner Zebra en nuestra HMI a través de la comunicación serial RS232. Para esto crearemos una macro en nuestra HMI en la que habilitaremos el puerto COM1. Después veremos cómo configurar el escáner para la comunicación serial RS232 y antes, como prueba, realizaremos la comunicación con la herramienta Hercules Setup Utility, esto para comunicar o hacer la prueba entre este dispositivo, el escáner, y la herramienta Hercules, y también la HMI y la herramienta Hercules. El equipo que vamos a utilizar es un escáner DS3678. Como pueden ver, este modelo es inalámbrico, un convertidor USB serial, la herramienta Hercules Setup Utility. La HMI que utilizaremos es DOP-B07E515, la cual se programa con el software DOPSOP versión 2.0. y como aquí podemos ver, el convertidor USB serial es macho, el conector o el puerto COM de la HMI también es macho, por lo tanto utilizaremos también un cable hembra a hembra para poder hacer el enlace. El conexionado, bueno, aquí tenemos dos versiones. La que vamos a utilizar nosotros es el inalámbrico, pero también existe el alámbrico. Como pueden ver, aquí va un cable RJ45, termina en un DB9, y también en el DB9 se conecta una alimentación de 12 volts. En este caso, este DB9 ya iría conectado ya sea a nuestro convertidor USB serial o directamente al puerto de comunicación de la HMI. De aquí, de este lado, es similar, simplemente que el cable RJ45 va directo al escáner. El conexionado es un cable recto simple, el RX con el RX, 2 con 2, TX con TX, 3 con 3, y el ground sería 5 con 5. Este es el conexionado que se requiere. Y pues una prueba que vamos a hacer es la siguiente. Bueno, como pueden ver, aquí ya tenemos la HMI. La idea es hacer un proyecto en el que mostremos un mensaje, el cual lo obtendremos de nuestro escáner. Aquí tenemos el escáner, este es el que les mostraba. Vean cómo aquí está la base. Aquí es donde se conecta el cable RJ45, como lo veíamos. Aquí va conectado en la parte interna. Después, la idea es nosotros escanear y poder ver el mensaje. Como vean aquí: hola, te invito a suscribirte al canal. Después agregamos nosotros una lógica para poder eliminar el mensaje. Después volver a escanear, se vuelve a mostrar el mensaje, lo eliminamos y volvemos a escanear. Y como veíamos en la imagen, el cable que viene del escáner viene conectado al COM1 de nuestra HMI. Además, aquí viene este conector, es el de la alimentación de 12 volts. Entonces nosotros, pues la idea es realizar un proyecto similar al que estamos viendo aquí y pues configurar nuestra HMI para habilitar la opción de poder comunicarla por serial, y también configurar nuestro escáner para poder trabajar con comunicación serial RS232. Entonces los invito a ver el video y suscribirse en caso de que no lo estén, activar la campanita, y si les gusta, un like nos ayuda bastante. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la herramienta Hercules, que yo ya tengo el ejecutable, y seleccionamos la pestaña serial. Esta herramienta es gratuita, la pueden googlear, la buscan en Google y pues la descargan, la opción que les aparezca. Igual y yo busco un enlace y se las dejo en la descripción. Y pues la idea, aquí tenemos ya algunas configuración de la comunicación serial. Yo voy a conectar mi cable USB serial, mi convertidor. Aquí lo podemos ver en la imagen, aquí está. Lo voy a conectar. Ahí vean cómo ya lo detectó mi equipo. Y aquí debemos de colocar el COM en el que lo conectamos. Una manera de hacerlo es presionando la tecla de Windows X y yendo al administrador de dispositivos. Aquí nos vamos a la parte donde dice puertos COM, y aquí vean cómo aparece mi dispositivo, convertidor USB a serial, y está conectado en el COM10. En caso de que ustedes no les aparezca esto, pues probablemente tengan que instalar los controladores, ya sea que vamos aquí a controlador, en actualizar el controlador, y aquí deberán seleccionar la opción, en caso de que lo tengan, buscar controladores automáticamente
pero yo les recomiendo mejor descargar los controladores de internet, buscarlos, descargarlos y después de aquí examinar y colocar la carpeta en la que está para que digamos que se instale de manera más directa. Entonces es una recomendación. Aquí bueno, ya me indica que está en el puerto 10. Yo le pongo aquí el COM10 y vean la configuración que tiene. Aquí es la velocidad baudios, el tamaño de la información, bits de paridad me dice que no tiene, handshake me dice que está apagado. Entonces la idea es que nuestro escáner también tenga esta configuración. Si la configuración digamos en este caso de la herramienta Hércules es diferente a la del escáner, pues probablemente no se establezca la comunicación, o de plano igual y sí, pero recibamos información digamos con basura, se podría decir de esa manera. Lo que vayamos a recibir no corresponde a lo que está leyendo. Entonces lo ideal es que lo que configuremos aquí también lo configuremos en el escáner. Yo aquí tengo el manual. Aquí tenemos el manual. Como pueden ver, bueno, aquí es la página 271, específicamente en lo que vamos a utilizar nosotros, RS232. Vienen varias opciones y aquí la idea es que con el escáner nosotros vayamos escaneando cada uno de los códigos. De esta manera es como nosotros vamos configurando nuestro escáner. En este caso yo me acerco para evitar errores de escanear otro código, y la idea es yo agarrar mi escáner e ir escaneando. Vean como aquí ya escaneé, lo puedo hacer directamente de la pantalla, o si ustedes prefieren imprimirlo pues lo pueden imprimir. Después voy hacia abajo y vean aquí también me aparece el baud rate 9600. Aquí también me pide el tamaño de información, de paridad, bits de paridad también aquí aparece ninguno. Entonces aquí miren, paridad, aquí ponemos none. Después vamos hacia abajo, stop bit, esta opción no aparece, pero vamos a poner aquí 1 porque en la pantalla sí nos lo va a pedir. Ahí está. Después data bits, aquí aparece 8, ahí está. Y por último handshaking, vamos a ponerle que no, ninguno. Ok, de esta manera ya configuramos nuestro escáner. Ahora el siguiente paso pues es, recuerden, este es el cable que viene de nuestro escáner. Aquí está el DB9, aquí viene el conector de la alimentación de 12 volts, y pues aquí lo vamos a conectar. Aquí conectamos nuestro convertidor USB serial, de esa manera ya está conectado. Ahora regresamos a nuestro software Hércules, presionamos el botón aquí de abrir, y aquí como pueden ver el puerto serial COM10 ya está abierto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escanear el código que tenemos en la pantallita. Vean cómo aquí ya nos aparece: hola, te invito a suscribirte al canal. Si lo volvemos a escanear nos vuelve a aparecer. Las veces que lo escaneamos nos sigue apareciendo aquí en la pantalla del Hércules. Entonces de esta manera podríamos decir que nuestro escáner ya quedó configurado para la comunicación serial. Esa es la ventaja de esta herramienta. Ya digamos que al menos ya sabemos que el escáner funciona. Ahora el siguiente paso sería configurar la pantalla. Para esto vamos a mover esto por acá. Vamos a acercar la pantalla y vamos a abrir el software DOPS 2.0. Vamos a crear un nuevo proyecto. Recordemos, la pantalla que tenemos es B07E515. Es esta. Ok, vamos a darle en siguiente. Y aquí vamos a deseleccionar esta opción. Vamos a seleccionar aquí conexión. En realidad nosotros lo que vamos a usar es el COM1, pero vamos a nosotros declararlo desde la macro. Aquí nada más seleccionamos COM3, pero no lo vamos a utilizar. Vamos a darle aquí en finalizar. Una vez que nos crea nuestro proyecto, aquí tenemos nuestra área de trabajo, tenemos una pantalla, el home, y pues vamos a irnos directo a crear nuestra macro. Aquí en opciones le ponemos clock macro. Esta opción es un wizard que nos ayuda, digamos, nos va orientando. Vamos a presionar esta opción, es como una varita mágica que vamos a hacer. Vean cómo aquí aparece, la presionamos, aquí en Command, presionamos aquí y nos vamos directo a Comport. Lo ideal es
primero init.com, seleccionamos esta opción y aquí nos aparece el contenido de las variables que tenemos que colocar y la descripción. Aquí en variable 1 es, digamos, una memoria que nosotros le indiquemos, y aquí nos dirá si hubo una falla, nos mandará un 0, y si estuvo bien nos mandará un 1. Entonces aquí vamos a ponerle que se guarde en la memoria 1. Aquí aparece memoria interna. De hecho no nos pregunta aquí seleccionar otro link, es directamente una memoria interna. Le damos aquí en enter. Después nos pide el COM en el que lo vamos a conectar. Recuerden, nosotros lo vamos a conectar en el COM 1. Seleccionamos COM 1. Aquí nos dice que cuando es COM 1 nos va a mostrar un 0. COM 2 es un 1. En este caso, como nosotros seleccionamos COM 1, nos mostrará un 0. La interfaz, vamos a elegir RS232. Data bits, recuerden que es 8 bits. Miren cómo lo habíamos seleccionado aquí, 8 bits. Después, bits de paridad, también teníamos none. Aquí vamos a poner none. Stop bits, recuerden que aquí en el Hércules no aparece esta opción de stop bits, pero en el escáner sí escaneamos la opción de un bit. Después en baud rate 9600 y flow control, aquí vamos a poner no flow control. Aquí vean cómo aparecen estas opciones. Nosotros vamos a poner no flow control. En este caso aquí en Hércules no aparece como flow control, aparece como handshake, pero también nos habilita estas opciones. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Aquí un off de handshake es similar a que no tengamos control de flujo. Muy bien, entonces aquí le damos nada más en update y nos salimos. Vamos a brincar un renglón y ahora vamos a seleccionar otra vez el wizard. Vamos a irnos a command, comport, y ahora vamos a poner en select com. Vamos a seleccionar el com 1 que viene siendo un 0. Entonces aquí en constante vamos a escribir un 0 y le ponemos enter. Ponemos update, nos salimos y vean cómo ya estamos configurando ya nuestra macro. Brincamos renglón y ahora por último vamos a obtener esa información. ¿Cómo la obtenemos? Vamos a buscar comando get charts. Seleccionamos. Aquí igual nos pide una memoria para decirnos si fue bueno o si fue malo la comunicación. Vamos a ponerle aquí una memoria interna. Vamos a ponerle ahora un 10 en la memoria 10. Vamos a ponerle así. Mire, aquí dice tipo de dispositivo, signos de pesos. Le damos en enter y aquí nos dice source address, en donde queremos nosotros almacenar esa información. Yo aquí le voy a poner que en la memoria 200 me almacene la información. Nos dice la longitud de la información que se va a almacenar. Si ustedes ya saben la cantidad de caracteres que contiene su código, pues aquí lo colocan. Yo en este caso le voy a poner una constante. También puede ser por una memoria. Ustedes pueden estar cambiando el tamaño de información que van a recibir. Yo le voy a poner una constante que siempre sea 50 la cantidad de caracteres. Le doy enter. Y el tiempo de comunicación, aquí vamos a ponerle también una constante y vamos a ponerle un valor de 1000. Le damos enter y por último le damos update. Vamos a cerrar. Vean cómo aquí ya está configurado nuestro puerto COM1 para recibir la información. Entonces aquí ya nos vamos a salir. Nos pide que si queremos cargar la información que acabamos de modificar, le voy a poner que sí. Ahora aquí en elementos vamos a irnos a display, carácter display. Vamos a poner este aquí y vamos a poner cuántos elementos habíamos puesto, 50. Vamos a poner un string length de 50. La dirección de lectura aquí muy importante. Recuerden que habíamos puesto que iba a ser 200, pero aquí tenemos que seleccionar el link internal memory, memoria interna, y ponemos aquí 200. En 200 es donde se almacena la información con el comando get charts. Le damos aquí en enter. Podemos nosotros, si quieren, cambiar un poquito pues la imagen de esto, el fondo que sea amarillo, está bien. Y por último el texto podemos hacerlo un poquito más grande, tamaño 22, y ya sería todo. Por lo pronto así le damos en OK y aquí nosotros estaríamos recibiendo la información. Y bueno, también en la prueba que hicimos recordarán que agregamos un botón. Entonces antes de agregar el botón también vamos a agregar en nuestra macro la función que nos permite borrar la información recibida en esta memoria 200. Presionamos de nuevo aquí el wizard, nos vamos aquí en command, data transfer,
presionamos esta opción de Fill y aquí nos pregunta la memoria en la que está contenida la información que queremos borrar. En este caso pues es la 200. A partir de la 200 luego nos pregunta qué contenido queremos sustituir. Yo le voy a poner aquí la 500, la 400 por ejemplo, y pongo enter, aunque en la 400 no voy a escribir nada. Esa es la idea, no escribir nada en la 400, ponerle aquí también 50, que son los caracteres que según yo voy a leer. Y pues la idea es que lo que yo tenga en la 200, es decir, lo que yo leí, obtuve del escáner, lo voy a sustituir con lo que tenga en la 400, que en realidad no voy a tener nada. Entonces por eso se hace la apariencia de que estamos borrando la información que ya se obtuvo en la memoria 200, que yo le voy a poner update. Y pues esta, para que funcione, vamos a agregarle también un if. Vamos a usar la memoria 300. Si 300 es igual a 1, que nos haga esta función. Después abajo ponemos end if. De esta manera ya cerramos nuestro if. Ok, nos vamos a salir de aquí, ponemos que si queremos modificar. Ahora pues tenemos que agregar ese botón. Vamos a agregar un botón momentáneo, lo agregamos aquí. ¿A qué dirección va a escribir? Pues a la dirección 300, pero a la dirección 300.0. ok, de esta manera cuando cambia 1 nos mostrará un 1 y se cumplirá la condición del if. Vamos a darle aquí en enter. Después en la dirección de lectura también tenemos que ponerle aquí 300.0 y aquí podemos cambiar nosotros el color. Vamos a decir que esté en negro y cuando esté en 1 que cambie a verde. De esta manera pues ya configuramos también el botón para nosotros borrar la información contenida en la dirección 200. Ok, entonces pues vamos a lo último que faltaría sería también agregar una imagen. Vamos aquí a Tool, a Elementos, vamos a Graphic, State Graphic, aquí lo ponemos, seleccionamos aquí Pic 08, aquí tenemos nosotros nuestro código QR, lo presionamos y aquí en Actual Size le ponemos Stretch All, ponemos aquí, lo podemos ajustar el tamaño y así lo voy a dejar, lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Y por último ya vamos a descargar nuestro código. Aquí le vamos a dar en Download All Data. Aquí nos dice que encontró un error a la dirección de aquí. Vamos a ponerle una dirección así cualquiera. Ponerle memoria interna. Vamos a inventar una 750. Aquí le damos OK. OK. Ahora sí vamos a darle aquí en Tools. Download All Data. Esperamos a que cargue. Aquí ya la encontró. Vamos a darle OK. Y ahí ya comenzará el proceso de descarga. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, también aquí ya el siguiente paso, vean como aquí estábamos conectados al escáner. Vamos a desconectar el convertidor USB serial. Ahora lo vamos a conectar a nuestro puerto 0, pero recordarán que este es macho. Aquí es donde vamos a hacer uso de nuestro convertidor hembra. Conectamos nuestro convertidor USB serial, el otro lo conectamos en nuestro puerto común. Aquí ya tenemos nuestra pantalla con el proyecto ya descargado. Volvemos a abrir Hércules, aquí ponemos otra vez en Open y aquí comenzamos a enviar la información. Suscríbete al canal, vean cómo ya llegó aquí ya llegó la información. Vamos a ponerle aquí vamos a ver si funciona el botón de borrar. Ahí está donde se borra. Ponemos aquí YouTube. Vean cómo aquí aparece el mensaje de YouTube. Ahí está YouTube, ahí está. Entonces de esta manera ya estamos comunicando la pantalla con el software de Hércules. Y ahora ya por último pues sería ahora sí establecer la comunicación entre el escáner y la pantalla. Para esto pues ya vamos a desconectar nuestro cable, el null modem, el hembra. Ya no vamos a usar nuestro convertidor USB serial y ahora vamos a conectar directamente el cable del escáner. Aquí lo tenemos, aquí lo vamos a conectar, ya lo conectamos aquí en la parte de atrás y ahora vamos a borrar aquí la información.
Vamos a borrarla y vamos a ver si lo podemos leer. Aquí también miren, vamos a hacer algo así rapidito. Aquí en esta parte vamos a configuración, en Network Application, vamos a habilitar el eRemote, también el eServer, pero el que utilizaremos es el eRemote. Vamos a descargar esta opción, descargamos nuestro proyecto de nuevo, y esto es para nosotros también podemos trabajar con la HMI de manera remota aquí en nuestra computadora. Aquí ya se descargó. Ahora voy a abrir el software de eRemote. Ya lo abrimos, esperamos a que encuentre nuestra pantalla. Bueno, aquí se está, digamos que encendiendo. Aquí le vamos a dar en update. Cuando termine vamos a darle ahora sí en update. Aquí ya presionamos la pantalla, escribimos la contraseña que es del 1 al 8, y ahora como pueden ver aquí pues tenemos la pantalla. Como habilitamos el eRemote, podemos tener aquí nuestra pantalla de manera remota. Aquí pueden ver que también la descargamos, y pues ahora vamos a escanear el código. Aquí ya tenemos el escáner, ya lo conectamos. Ahora vamos a ponerle aquí, escanearlo, y vean cómo aquí aparece el mensaje: hola, te invito a suscribirte al canal. También en nuestra pantalla aquí físicamente también aparece. Presionamos el botón para borrar, volvemos a escanear y de nuevo aparece: hola, te invito a suscribirte al canal. Y pues también podemos escanear pues otros códigos. En este caso aquí tenemos un resistol, lo escaneamos y vean cómo aquí nos aparece la información tal cual. Aquí aparecen los números. Vamos a borrar esta opción también, desde aquí también lo podemos controlar, y pues volvemos a escanear y aquí ya nos aparece la información contenida. Entonces de esta manera pues estamos ya enviando la información de nuestro escáner a nuestra pantalla a través de comunicación serial RS232. Es un poquito largo este video, pero espero que les sea de utilidad. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias, suscríbanse en caso de que no lo estén. Si les gustó, un like nos ayuda bastante, y también activen la campanita. Muchas gracias.